información respecto de este tema. Cristian Boutier es el responsable de CB Consultora y tiene la enorme gentileza habitualmente de tener charlas con nosotros cada vez que, nos acercamos a algún evento electoral y en donde los estudios del comportamiento de las personas respecto de las tendencias electorales amerita una charla esclarecedora. Cristian, ¿cómo le va? Buen día, lo saluda Martín Varela desde Corrientes, LT7 y Canal 13. Gracias por la gentileza. ¿Cómo están? Buen día para todos. Bueno, Cristian, estamos virtualmente a un mes de las PASO y estaba viendo las cuestiones de tendencia electoral de un estudio de la consultora suya y está mostrando, en principio se podría decir que Massa podría ser el candidato individualmente más votado en las próximas PASO. Sí, así es. Nosotros en este estudio que preparamos justamente después de la definición de candidaturas del 25 al 27 de junio, sí, lo tenemos a Sergio Massa con el 24,1% de intención de voto. Dentro de la interna de la Unión por la Patria, Juan Grabois con el 5%, le da una proyección de 29,1% a Unión por la Patria. Y por el lado de Juntos por el Cambio tenemos a Patricia Bullrich ganándole la interna a Horacio Rodríguez Larreta en el marco de un empate técnico con el 17,3%. Y por el Rodríguez Larreta con el 16,5%, dándole una proyección del 33,8% a Juntos por el Cambio. Javier Milei con el 17,2%, en una tendencia de caída de Javier Milei. Ya no están los escenarios de 24, 23, 24 como supimos tener. Le quiero preguntar algo antes de seguir analizando el tema respecto de la interna de Juntos por el Cambio, que parece una interna muy competitiva. Respecto de cómo vienen observando los comportamientos de los dos candidatos, ¿se podría decir que alguno está en ascenso y otro en descenso? Mira, es buena la pregunta. Ajá. Yo analizo el contexto también de los demás competidores y todo me indica. Nosotros ahora estamos haciendo otra nueva encuesta que seguramente la cerremos en los próximos días. Sí. Pero todo indica de que Bullrich empieza a crecer y a despegarse. No por mucho, porque obviamente tampoco tiene mucho margen. Pero a ver, es simple. La candidatura de Sergio Massa es una candidatura que pesca en un segmento moderado que es la misma que pesca Rodríguez Larreta. A ver, son perfiles distintos, uno más anti-K y el otro más pro-K, pero apuntan hacia el centro. Mientras que la caída de Javier Milei, que sí la estamos observando, naturalmente le proyecta a Patricia Bullrich porque para muchos votantes de Javier Milei, Patricia Bullrich era su segunda opción. De manera tal que, entendiendo que se cae el principal competidor en términos ideológicos y simbólicos, que es Javier Milei para Bullrich, por lo cual Bullrich puede crecer, y por el otro lado, Rodríguez Larreta se siente limitado su proyección por el propio crecimiento de Sergio Massa en el marco de ser el candidato oficialista, veo de que hay proyección de que Bullrich pueda, en tendencia, empezar a marcar un diferencial. No mucho, pero esa es la película que estamos viendo. Cristian, buen día, lo saluda Diego Romero. ¿Y por qué atribuye usted la caída de Milei, teniendo en cuenta que, pese a todos los análisis previos, cuando un candidato se lanza un año antes, es fuerte en ese momento, pero Milei se mantuvo, con un porcentaje expectante hasta hace un mes? ¿A qué se debe la caída en las últimas semanas del libertario? A ver, producto de una serie de hechos, de circunstancias, de visibilizaciones para lo que él representa, transparencia, algo distinto, verse envuelto en por lo menos acusaciones de venta de candidaturas y de romper esa pulcritud que él venía reivindicando, obviamente que le genera por lo menos un freno en su proyección. Ahora, la caída también se da en el marco de como en Argentina, una sociedad polarizada, donde el cambio y la continuidad van tomando color y es muy difícil mantenerlo. Y lo que me llama la atención es que empieza a suceder ahora en el marco de las PASO. Por lógica debería suceder después de las PASO. Pero las PASO se han convertido en una primera vuelta y la primera vuelta en una especie de balotaje en Argentina. La polarización esta que marcás, ¿es un producto de la crisis o es un producto de un comportamiento político ya que tiene el votante argentino? Analizando la historia, yo te lo diría que es un comportamiento ya histórico. Nosotros somos dicotómicos, o sos de Boca o sos de River, y si sos de algún otro club tenés que emitir una opinión entre Boca o River. Sos peronista o antiperonista, y en ese sentido
hay muchos espacios que van quedando afuera de la discusión directa. Y cuando digo discusión directa es, sí, está bien, podés plantear, no sé, ser un socialdemócrata o un radical, pero que no sos tan crítico, un radical alfonsinista. No, bueno, sí, pero ¿qué opinás de los kirchneristas? ¿Estás a favor o estás en contra? ¿Se entiende? Entonces, en esa dicotomía, claramente también se ve reflejada en procesos electorales y bueno, todo indicaría de que este escenario no va a ser la excepción. Cristian, usted hablaba de que esta tendencia, cambio o continuidad generalmente se expresa con más fuerza en la primera vuelta y no tanto en las PASO. Pero uno observando un poco los números del Frente Gobernante, uno observa que todavía están a 6 puntos de lo que para muchos es un piso histórico del peronismo cada vez que muestra un grupo bastante interesante respecto de la unidad. Estamos hablando de ese 35-36% que en su momento Scioli, si no me equivoco, en las PASO del 2015 había conseguido. Sí. A Massa, que se está kirchnerizando en el discurso, ¿le conviene esto o usted cree que lo va a acercar a una lógica que siempre acercó al kirchnerismo últimamente, que es piso alto, techo bajo? Y en el marco de estas PASO, para tener una buena foto, después del 14 de agosto me parece que le conviene y obviamente le permite mantener esa máxima, ¿no? De piso alto, techo bajo. Pero lo que pasa es que todo indica también de que vamos a tener un potencial balotaje y ahí el techo sí o sí tiene que crecer. Claro. Si no te encontrás siendo Carlos Saúl Menem en 2003. Claro, ¿no? Con una limitación muy marcada para seguir creciendo. Absolutamente. Menem no se bajó porque tuvo un gesto patriótico. No, porque sus posibilidades están absolutamente ilimitadas. Clarito. Ahora, cuando hablamos de Milei como el fenómeno que se dio en su momento en términos de crecimiento y que ahora ustedes observan está con problemas para crecer e inclusive estaría cayéndose, ¿nada tiene que ver la falta de construcción en las provincias de la opción Milei? ¿O usted cree que también fundamentalmente en la caída están las causas que tienen más vinculación con el tema de la transparencia, candidaturas vendidas o eventualmente un acuerdo con Massa para construir en el conurbano? No, pero está bueno eso también, porque es parte de por qué él ya perdió esa expectativa, ¿no? Sí. Ese crecimiento que a principio de año se veía de que la estructura libertaria, independientemente de quién la represente, estaba posicionándose y bueno, a medida que hubo elecciones en las diferentes provincias nos dimos cuenta que esa estructura libertaria era más simbólica que fáctica y que la militancia libertaria era más de redes sociales que en el territorio, con lo cual está bueno porque, a ver, hay muchos desencantados que reivindicaban la imagen de Milei a principio de año y ahora en muchas provincias, Córdoba es una, por ejemplo, después de que Milei desconoció a los candidatos, o San Juan, por ejemplo, que Milei los desconoció, esa gente no creo que esté muy contenta de votar a Milei y está buscando alternativas. Yo creo que en principio se convierten en nuevos indecisos y después están buscando alternativas y también frenan esa proyección de crecimiento. Es todo, cuando uno analiza una tendencia son diferentes variables que naturalmente van interconectando hacia el porqué de esa tendencia. Y en esto, Cristian, ¿cuánto de indecisos está en el estudio que ha realizado en los últimos días? Porque también es un factor importante a analizar, ¿no? El grado de indecisión y muchas veces que no resulta una indecisión, sino más bien un voto reservado de no difundirnos, de no decirlo, de no manifestarlo ni siquiera al encuestador. Bueno, nosotros en este estudio tenemos el 6,5, pero está bueno también lo que planteas porque nosotros tenemos dos tipos de indecisos. Tenemos el indeciso blando y el indeciso duro. Sí. El indeciso duro es este 6,5, el blando en realidad nos daba cerca del 13%. Ahora, ¿por qué hacemos esta diferenciación? Porque cuando nosotros le preguntamos al último tarea y nos dice no sé, automáticamente le hacemos una repregunta. Pero si tuvieras que elegir, ¿a quién elegirías? Y en realidad lo que va haciendo ese encuestado es descartar lo que no elegiría. ¿Se entiende? Sí. Entonces vos vas encontrando un patrón de conducta y después, cruzando con el piso y techo electoral de cada uno de los candidatos, decís, este elector potencialmente vota a este, vota a este, vota a este. Entonces, tenemos eso del 13, y se achica el 6,5 de los que le decimos, si tuviera que elegir a quién elegiría, no sé, y te das cuenta que claramente va a llegar a las últimas 72 horas sin ningún tipo de definición, y más aún en el marco de una elección PASO. O por lo menos pública, digo, que se le puede decir a un encuestador.
Claro. No, pero mira que nosotros tenemos ya técnicas para poder identificar posicionamientos. Sí. Y nos damos cuenta cuando alguien claramente no tiene ningún tipo de posicionamiento. Cristian, como siempre, muy pero muy gentil, le mandamos un abrazo grande desde Corrientes. Por favor, a disposición. Cristian Boutier, de la consultora CB, muy clarito en la explicación, ¿no? Porque uno trata de entender qué viene pasando con las tendencias electorales. Y nos dejó una frase que yo rescato. Somos muy dicotómicos. No somos mayoritariamente neutros. Somos Boca o River, peronismo o antiperonismo, continuidad o cambio. Y si sos de Independiente tenés que opinar de River o de Boca. Tenés que ser pro Boca o pro River, por decirlo de alguna manera, ¿no? A mí me pasa en las redes sociales, tengo algunos amigos ahí que son pro Boca o pro River y no son ni de Boca ni de River. ¿Cuánto nos falta de madurez política, no? Como en todo ciudadanos. Sentido. No, por supuesto. En todo sentido. Hablando puntualmente de esto, pero en todo sentido, ¿cierto? En todo sentido. Es como que no admitimos los matices. Finalmente, los que admiten matices son minoría y los que no los admiten son mayoría y son los que definen la Y elección. son considerados los blandos. No, vos sos blandito, vos no te jugás. Bueno, por ahí también uno podría comenzar a entender por qué en su momento Horacio Rodríguez Larreta no pensó en las PASO como algo trascendente. Siempre pensó que podía ser o el candidato único o el de una mayoría enorme, y en realidad el país está metido en un cambio o continuidad fundamentalmente de cuestiones culturales, piquetes, planes, inseguridad, economía, y el tipo jugó a ser gris y hoy está en una tendencia de estancamiento, y la otra candidata pareciera que tiene la fuerza para seguir creciendo. Pausa. ¿Estás de acuerdo con realizar fiestas en la vía pública? La pregunta